Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. ¿Cómo han estado? Dios los bendiga. Hoy otro día hermoso, otro día maravilloso para estar en la presencia del Señor. Bueno, y con todos los mensajes que el Señor nos da. Bien. Aquí en toda la tecnología que hay, si ustedes vieran todo lo que hay que hacer, mejor dicho, es una bendición. Pero bueno, aquí el experto es mi esposo, gracias a Dios. Bueno, hoy un nuevo día, un nuevo momento, un nuevo espacio para estar en la presencia de Dios. Algo que al Señor le encanta es que nosotros podamos darle tiempo a Él para que nosotros sigamos aprendiendo, sigamos creciendo en el amor de Dios. Hoy un tema muy lindo que nos puede ayudar mucho en nuestro crecimiento espiritual, porque yo sé que el Señor siempre quiere que nosotros nos acerquemos. Son tiempos en que necesitamos acercarnos cada vez más a Dios. Y yo creo que todas las estrategias que nos enseñan para acercarnos a Él es maravilloso. Estaba leyendo un libro hermoso sobre la adoración y es bien interesante porque dentro de todo uno dice que uno adora al Señor, pero cuando uno lee a otras personas que sí están sumergidas en la adoración, uno, ¡ay, Señor, cuánto me falta! Entonces, cualquier cosa que nosotros aprendamos para acercarnos al Señor, para tener más comunión con Él, para realmente aprender a estar en su presencia, es una gran bendición. Entonces pongámonos primero en la presencia de nuestro amado Dios y Rey, dándole la bienvenida a todos y cada una de las personas que están escuchando este video, para que el Señor hable a sus corazones. Y en este momento en la presencia de Dios, para que el Señor traiga revelación de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, Señor Dios todopoderoso. Dios, tú que conoces nuestros corazones, tú que conoces todas las situaciones que nosotros vivimos, Señor, tú que sabes todo lo que nos está pasando, las inquietudes, todas las situaciones particulares de nuestra vida, Señor. Hoy, sabiendo todo eso, Señor, queremos destinar este tiempo para ti. Queremos aprender más de ti, acercarnos a ti, Señor. De verdad, poder contar contigo en todo tiempo, tener este momento donde es el descanso, el refrigerio, porque tú y tu palabra siempre traes un refrigerio a nuestra vida, a nuestro entendimiento, Señor. Gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Dios todopoderoso. Tú eres maravilloso y misericordioso. Te ponemos nuestro corazón en tus manos. Te ponemos en tus manos todas nuestras preocupaciones. En este momento solo queremos pensar en ti, en lo que tú nos dices. Te ponemos a toda nuestra familia que no se encuentra en este momento junto a nosotros y aún a los que están junto a nosotros. Para que tú pongas cerco de ángeles celestiales que los guarden, que los protejan, Señor. Que ellos peleen y los defiendan, Señor, de todos los dardos encendidos que el enemigo lanza, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, que la sangre de Cristo Jesús sea sobre nuestras vidas y la de nuestros familiares, para que seamos redimidos del poder del enemigo y que, siendo perdonados y limpios por su sangre poderosa en nuestro amado Jesús, nosotros podamos entrar en tu presencia, Padre eterno, justificados como si nunca hubiésemos pecado y andando con tu presencia, andando en tu presencia, Señor, realmente podamos vivir en santidad. Permítenos, Señor, tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo de amor. Trae revelación de la palabra de nuestro Padre eterno a nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento y que esa palabra que hoy se siembra en nuestra vida
sea guardada como un tesoro grandísimo en nuestro corazón y que lo pongamos por obra, Señor. Que ese tesoro de verdad lo apliquemos, no solamente para que nuestra vida sea diferente, sino, Señor, para dar testimonio a otros que también necesitan de tu presencia. Y así podamos hablarles de ti, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, eterno Dios y Rey. A ti la alabanza y la gloria, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mateo 7, del 24 al 28, nos habla de algo muy importante. Mateo 7, del 24 al 28. Por tanto, el que me oye, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué diferencia tan grande ante una persona prudente y una persona tonta? De verdad. En otras versiones, una persona sabia y un insensato. Tremendo, tremendo. Porque particularmente uno se da cuenta, una persona prudente puede pensar en que lo que va a construir realmente lo proyecta a mucho tiempo. Una persona tonta simplemente construye por construir. No se proyecta al futuro, no se proyecta a dejar unas raíces, no, simplemente hace las cosas porque si curiosamente en estos días pues caminábamos, o sea, andábamos por ahí con mi esposo y hoy nos sorprendimos, o sea, íbamos hacia el lado del campo, por acá hay mucho campo y entonces, pero también o sea, es muy montañoso esta región. Y resulta que por donde fuimos llegamos a una parte por donde era la carretera, ¿sí? Al lado y lado habían abismos, ¿sí? O sea, era todo el pico, o sea, la cima de la montaña. Entonces era por encima de la montaña en la carretera. Y particularmente nos sorprendió porque miramos hacia lo lejos, pues más lejitos, porque pues los paisajes son hermosos y quedábamos sorprendidos de cómo habían unas casas que parecían construidas en el aire. Qué cosa tan impresionante, Dios mío. O sea, si hacían una puerta de verdad para ese lado, ellos caían al abismo, así de sencillo. O sea, impresionante. Tenían que poner como unas vigas para sostener la casa. O sea, qué bárbaro. Entonces nosotros, o sea, pensábamos y precisamente hablábamos y hasta nos recordamos de un chico de la institución que pues ya había salido de la institución donde nosotros trabajamos con menores infractores de la ley y él con el fin de poner algo con su compañera, tener algo con su compañera de una tierrita, una casita donde vivir. ¡Wow! Mi esposo me contaba dónde se fue a vivir y era en una ladera y tuvo que, como se dice, pelar una parte de tierra para hacer medio un plan ahí para poder levantar ahí unas piecitas. Pero quedaba en el puro, decimos nosotros, desfiladero, o sea, en el abismo. Y uno dice, Dios mío, nosotros a veces, o sea, uno mira personas que son, o sea, que construyen en partes demasiado inestables, en partes muy peligrosas, de verdad,
que queda uno sorprendido, ¿sí? Queda muy sorprendido, ¿no? De cómo llegan a construir ahí, y sobre todo porque en esta tierra donde nosotros vivimos es una tierra donde la tierra tiende a ser arenosa, o sea, viene combinada con arena, entonces fácilmente hay deslaves, o sea, se hace deslizamiento de tierra. Pero las personas siguen construyendo en esas partes. Entonces uno dice, ¿serán prudentes para construir allí o serán tontas? Porque están invirtiendo mucha plata y pues hemos podido pasar por algunos sitios donde pues es lógico, ha habido deslizamiento de tierra y vemos cómo las casas se han ido. Y entonces uno dice, y los sueños que tenían esas personas se fueron al piso. Entonces aquí este texto bíblico hoy es tremendamente claro. O sea, cuando nosotros vamos a construir una casa, no necesariamente tiene que ser la casa que está por fuera, o sea, el armazón de nuestro hogar. No, la casa es nuestra familia. O sea, tú cuando levantas una familia, realmente estás pensando en levantar una familia que dure, que perdure, que se levante bien, que esté bien, o simplemente la construyes porque fue algo fortuito, porque a lo mejor te parecía lo mejor, porque no sé, porque la química de pronto te llamó. Y entonces construiste tu casa de esa manera. Tremendo. Tremendo, porque es un llamado de atención muy fuerte que el Señor nos hace. Nosotros cómo estamos construyendo nuestros hogares y sobre todo para este tiempo. ¿Cómo estamos construyendo nuestros hogares? Y es impresionante lo que nosotros estamos viendo ahora, porque nuestros chicos se están relacionando entre sí de una forma que uno dice ¿a dónde van a llegar? O sea, no hay búsqueda de principios, no hay búsqueda de un fundamento importante que los mantenga unidos. Puede ser algo, me pareció hermosísima, me pareció espectacular, mira, es que era muy trabajador, mira, es que, no, me trató muy bien. O sea, hay unos parámetros para la escogencia de pareja que realmente quedan muy cuestionados, muy cuestionables, esos parámetros de escogencia de la pareja. Y desafortunadamente lo vemos fácilmente cómo se están estableciendo relaciones que realmente no están siendo muy duraderas. Y en pocas palabras nosotros podemos decir que el matrimonio se ha vuelto algo desechable. Y así no es. La idea del matrimonio de parte de nuestro Padre Dios es de un matrimonio duradero, de un matrimonio estable, de un matrimonio que asegure una descendencia para Dios, un matrimonio que traiga alegrías a los corazones, un matrimonio que sea un equipo para poder llevar a la familia a la salvación, ¿no? Eso es lo que se pretende con un matrimonio. El problema es que se ha olvidado y nos hemos olvidado nosotros los padres de enseñar a nuestros hijos que el matrimonio es para toda la vida. Empezando porque precisamente el matrimonio que a veces hemos establecido ha sido temporal. Y eso no le agrada a Dios. Estos son tiempos muy tremendos y muy difíciles y por eso está fluyendo tanto lo que es el sinsentido de la vida. Y ahí es donde los muchachos con una facilidad, ¡ay, Dios mío!, terminan con su vida, que queda uno aterrado. Y si no, simplemente abandonan a sus hijos, o sea, tienen hijos como si fuera tener cualquier mascota, que nos ha dado una tristeza. Pues si nos da tristeza un animalito que dejan abandonado en una carretera, y aquí, bueno, hemos visto algunos sitios donde, pues no aquí, por allá en Bogotá donde vivíamos, encontramos un sitio donde dejaban las mascotas abandonadas y uno, wow, qué tristeza. Y si nos da tristeza una mascota abandonada, que tienen posibilidades de salir adelante porque pues son animalitos y ellos se adaptan rápidamente. Imagínense dejar abandonados a los hijos. Tremenda esa situación.
Y eso sí no nos afecta, y eso sí no nos preocupa. Estamos muy placenteros de batallar por leyes para que defiendan a las mascotas, pero no estamos realmente apoyando aquellas leyes que defienden a los seres humanos, a los niños. Bueno, interesante porque con este tema el Señor nos está hablando de que necesitamos tener sabiduría, que necesitamos tener cordura, necesitamos tener prudencia para nosotros poder levantar una casa, para levantar un hogar, ¿sí? O sea, levantar un hogar no es cualquier cosa. Se necesita realmente uno estar preparado. Sí, se necesita uno estar preparado, es tremendo. Levantar un hogar no es tan sencillo, es tremendo. O sea, tú tienes que saber que vas a tener carácter para soportar, el carácter para enseñar, el carácter para tolerar. O sea, hay muchas cosas impresionantes. O sea, para uno casarse sí se requiere una formación. De verdad que sí, eso sí que se nos olvida. Y entonces simplemente salimos, bailamos, la pasamos rico, una aventura, un hogar. Tremendo. Eso no es el sustento de un hogar necesario. Entonces, nos habla la palabra de Dios que la sabiduría que tú necesitas para levantar tu hogar es una sabiduría que solamente viene de Dios. Mis princesas hermosas. Nosotros no podemos confiarnos en que nosotros lo sabemos, que nuestros padres nos educaron súper bien, que fuimos a los mejores colegios, que fuimos a las mejores profesiones, que somos unas doctoras, etc. No, eso no nos asegura a nosotros un hogar. Precisamente con mi esposo tenemos la experiencia de lo que pasó cuando solamente confiábamos en nuestro criterio y confiamos en nuestra profesión. Como tú ya lo saben, los dos somos psicólogos. Y ay, Dios mío, estábamos enloqueciendo a nuestros hijos. De verdad. Aparte de todo el daño que nos estábamos haciendo y siendo psicólogos. Entonces, una profesión no nos asegura que vamos a tener un hogar bien. Al contrario. Eso genera conflictos serios. Lo único que nos asegura poder estructurar un buen hogar tiene que ver con la sabiduría, lo que Dios nos enseña. Yo en otros programas lo he dicho claramente. O sea, Dios fue el que inventó el matrimonio. La verdad, Él fue el que lo pensó. Y vio Dios que Adán estaba solo y pensó que no era bueno. Entonces pensó que lo mejor era hacerle una compañera idónea. Entonces, ¿fue Adán quien pensó en el matrimonio? ¿Fue él el que dijo, ay, Señor, mire, me siento tan solo, necesito una compañera? No. Fue Dios quien pensó en el matrimonio. Entonces, ¿a quién tenemos que buscar para que nos enseñe sobre el matrimonio? Pues a Dios. A Dios es el que nos tenemos que enseñar. Y entonces, para que nosotros realmente aprendamos a ser sabios en el hogar, nosotros necesitamos oír la palabra de Dios. Es impresionante, o sea, cada vez que yo estudio la palabra, y les aseguro que he tenido chance de poder leer mucho de la palabra, pero cada vez que lea, así sea el mismo versículo que antes haya leído, quedo sorprendida de las cosas que Dios me enseña. Todas las veces me enseña. El conocimiento de Dios es inagotable, de verdad. Y me dice unas cosas tan hermosas y tan sabias que por mi cabeza no han podido pasar. O sea, ni siquiera en los libros de las personas más estudiadas, no he podido encontrar el conocimiento, o sea, esa sabiduría. Es que es una sabiduría tremenda la que viene de la palabra de Dios. Y entonces, si yo escucho la palabra de Dios y no la pongo por obra, entonces que yo soy una persona muy tonta porque estoy despreciando y desperdiciando todo lo que el Señor me está dando para yo construir bien mi familia.
Te aseguro que si tú has querido construir tu familia, tu hogar, y no le prestas atención a la palabra de Dios, realmente, perdóname, pero eres una tonta. Así es, eres una tonta porque estás despreciando lo que va a ayudar a ti a edificar tu casa. Pero es que no la entiendo. Pues entonces es que necesitas primero edificarte tú. Entonces sacar una cantidad de cosas que tienes en tu cabeza creyendo que es así como se levanta un hogar. Entonces tienes que quitar eso para que venga la teoría que Dios nos da de su sabiduría para que así la pueda entender. Y por eso es que me deja el Espíritu Santo. Si yo le digo Espíritu Santo, o sea, yo en la palabra de Dios, y te lo aseguro, si tú quieres entender la palabra de Dios solamente porque la tomas así y entonces abriste acá y entonces me dice, miren nomás así, abrí al azar y dice así: entonces todo malherido bajo el castigo divino que por momentos se hacía más doloroso, comenzó a moderar su enorme arrogancia y entrar en razón. ¡Tremendo! Entonces uno dice, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Y de esto de qué viene? No, así no es como yo estudio la palabra. Si yo quiero realmente entender cómo el Señor quiere que yo edifique mi casa, tengo que tener un orden. Tengo que orar y tengo que pedir la presencia del Espíritu Santo. Él me abre el entendimiento. Me abre el entendimiento esto. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento está entenebrecido. Mire, y lo sabemos con mi esposo. Mire, mientras solamente manejamos la psicología, era tremendo, era cómo yo manipulaba a mi pareja para poder que hiciera lo que yo quisiera. Eso no es construir un hogar, no es una competencia, no es una cuestión de dominación, es una cuestión de contribución. O sea, los dos debemos contribuir para construir algo. Y entonces, si yo me voy con el mundo es, no, es que mi esposo me hizo esto, qué pena, yo me desquito. No, es que olvídese, yo cómo le voy a perdonar. Esos no son elementos que nos van a ayudar a construir nuestro hogar, y más cuando hay hijos. Cuando hay hijos, ya somos responsables de la formación de los hijos. Oye, ¿y cómo cuesta entender eso? ¿Cómo cuesta entender eso de que yo tengo que construir a mis hijos para que ellos se aseguren de tener un buen hogar el día de mañana y que ellos a su vez transmitan el conocimiento? Pero si yo no lo viví, solo estoy pensando en la separación, solo estoy pensando en que me va a dejar, en que me va a traicionar y todo eso, ¿yo cuándo voy a pensar en edificar a mis hijos? Ojo con esto, porque el Señor nos está diciendo aquí que somos tontos si no le prestamos atención a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo obedezco la palabra de Dios, realmente voy a tener frutos. Obedecer la palabra de Dios sí vale la pena. Se los aseguro. Yo lo puedo experimentar. Yo lo puedo vivir. Yo lo puedo experimentar a diario. O sea, cuando yo obedezco la palabra de Dios, yo veo resultados. Y yo sé que tú, si obedeces la palabra de Dios, vas a ver resultados. A veces obedecer implica algo de dolor. No lo niego. Pero si Dios te dice algo, es como cuando la mamá a uno le decía: no, mi hija, no haga eso, porque si tú haces eso, te va a pasar esto y esto y esto. Y entonces uno no le hacía caso a la mamá, y tal cual como decía la mamá, tal cual le pasaba. Si ve, mamá, es que usted me deseó lo mal. No, es que la mamá, por su experiencia, ya tiene un conocimiento, ya sabe cuáles son las posibles consecuencias, y entonces no le está deseando uno mal, sino simplemente te está advirtiendo. Y Dios, que sí sabe cómo funciona todo el mundo, que sí sabe toda la intención de los corazones de todas las personas, pues claro, te va a advertir cosas, te va a decir: ojo, no hagas esto, o sí, mira, por este lado, etcétera. Si tú obedeces la palabra, de verdad vale la pena, pero si no, bueno, las consecuencias de verdad a veces son muy dolorosas, Entonces, hagamos caso. Entonces, hoy así me gustaría que tengamos presente cosas importantes para realmente
prestarle atención a la palabra. Vamos a tener de base nuestra mano, ¿cierto? Si tú miras tu mano, pon tu mano derecha frente a ti, ¿sí? Y mira que todos los dedos son diferentes, todos los dedos, pero todos los dedos cumplen una función específica, ¿sí? Cumplen una función específica. Yo he visto personas cuando les falta uno de los dedos de la mano, no fluye igual que si tuviera todos los dedos de su mano. Igual va a ser este estudio que necesitamos aprender. Y entonces, para estudiar la palabra necesitamos 5 pasos, para que no se te olvide, 5 pasos. Entonces, el primer paso es el oír, el otro leer, ¿sí? Leer, el otro estudiar, memorizar y meditar o reflexionar, ¿sí? Entonces, oír, leer, estudiar, memorizar y reflexionar o meditar. ¿Listo? Si nosotros aprendemos eso, vamos a saber que durante el tiempo que yo tenga contacto con la palabra, que es el momento de mi oración, de mi devocional, o sea, el momento en que yo realmente le dedico tiempo a Dios, y ese tiempo es de respeto, ese tiempo es realmente de concentrarme con Dios, ¿sí? Porque es que necesitamos eso. Cuando yo respeto ese momento, es como que le estoy diciendo, Señor, tú eres lo más importante para mí. Realmente yo te respeto y te admiro y yo quiero realmente concentrarme en ti. Eso es lo que nosotros hacemos cuando mostramos a Dios cuando yo hago mi devocional. Yo les insisto mucho, por favor, saca tu tiempo a solas, como dice Mateo 6. Saca tu tiempo a solas para con Dios. ¿Para qué? Para que puedas oír la voz de Dios, para que puedas leer su palabra, que la puedas estudiar, para que la puedas memorizar y para que la puedas reflexionar. Si tú haces eso, la palabra de Dios va entrando en tu vida y la vas poniendo por obra. Si tú la pones por obra, haces algo que le agrada a Dios. Entonces, por eso es que es necesario. Entonces, vamos a mirar en el primer paso, que es el oír a Dios, ¿sí? O sea que yo tengo que prestar atención. Yo tengo que prestar atención a lo que Dios me dice. Y si yo soy verdadero creyente, yo me voy a mover por lo que Él me dice. O sea, le estoy obedeciendo, ¿sí? Si yo oigo a Dios, si yo por ejemplo, si yo estoy en oración, a mí me encanta cuando mi esposo dice, es que yo oí a Dios, y dice, yo lo sentí en el corazón. Yo lo sentí en el corazón. Él lo dice así. Y cuando Él lo siente en el corazón, Él dice, lo tengo que hacer. Todos oímos a Dios de manera diferente. No quiere decir que específicamente tiene que ser así. Hay personas que de verdad es como que lo escucharan, ¿sí? Para ellos eso fue audible. Y lo hacen, o sea, le escuchan, lo entienden. Otros les llega una claridad en su pensamiento impresionante que, oh, sí, esto es lo que Dios quiere. O sea, como que se abriera una ventana y tú leyeras plenamente lo que Dios quiere decirte. O sea, todos escuchamos a Dios de manera diferente. Entonces, la idea es eso. Tenemos que aprender a desarrollar nuestro sentido auditivo, ¿sí? Oír es de sabios. Oír a Dios es de sabios. Entonces tú no vas a poder oír a Dios cuando hay tremenda bulla, cuando estás haciendo cosas, cuando estás hablando con personas, cuando estás yéndote de viaje, pues o sea, estás con el bulla para aquí, bulla para acá, con la música, con la televisión, con el celular, tú no vas a poder oír a Dios. Entonces tú necesitas tu espacio para poder oír a Dios. Por eso, cuando uno escucha a los religiosos, a los sacerdotes, dicen que ellos tienen su tiempo de silencio, ¿sí? Su tiempo de silencio. O sea, si tú ves la lección divina, habla del tiempo de contemplación. Es el tiempo de oír a Dios, oírlo. O sea, saber
identificar cuando Dios te está hablando a ti en lo que hay a tu alrededor. El Señor habla, pero si tú no le dedicas tiempo, nunca vas a poder tener la experiencia. Podértelo explicar, la verdad, es una situación sobrenatural que a veces nos quedan cortas las palabras para poderte decir, así es. No, porque Dios es tan hermoso que en la variedad de todos nosotros, Él se comunica con cualquiera de nosotros de manera diferente. De verdad, puede ser que una persona está viendo una flor y en ese momento, cuando está en el Señor, que está en la oración, que ve su flor y ¡pah!, se abre el entendimiento y escucha la voz de Dios. Entonces es importante que nosotros debemos desarrollar ese sentido auditivo, pero ojo con las voces extrañas, ¿sí? Ojo con las voces extrañas, porque nosotros tenemos, como seres creados por Dios, nosotros tenemos posibilidad de escuchar otras voces. El enemigo habla y nosotros a veces escuchamos al enemigo. Por eso, muchas cosas que a veces nos inquietan en el corazón, no te aceleres a obedecer. Confírmalo, ¿sí? Porque a veces algo te inquieta en el corazón y tú sin sentir paz, tú entonces, hay que hacer esto. Mire, es que va a pasar, es que yo no sé qué. Siente paz en tu corazón. O sea, ve a la presencia de Dios. Ojo con esas voces extrañas porque, claro, las voces extrañas siempre querrán realmente distraernos del propósito de Dios. En el Salmo, espero que tengas la Biblia ahí, en el Salmo 78, ¿sí? Salmo 78. Versículos, aquí lo tengo. Versículos del 1 al 4 dice lo siguiente. Pueblo mío, atiende mi enseñanza, inclínate a escuchar lo que te digo. Voy a hablar por medio de refranes, diré cosas que han estado en secreto desde los tiempos antiguos. Lo que hemos oído y sabemos y nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y de sus maravillas. Y mira aquí lo que quiere el Señor. Lo que el Señor quiere es que nosotros debemos estar atentos, ¿sí? Atiende a mi enseñanza. Yo quedo sorprendida como una persona escucha un sermón cuando va a la iglesia. El padre bendice, el padre dice cosas claras y terminando el sermón, o así tú vayas a un retiro, terminando la prédica y vuelves y preguntas sobre lo que el padre ya dijo. Es impresionante. Eso quiere decir que no estabas atento. No estabas atento a lo que dice el Padre. No estabas atento a lo que dice el predicador. Entonces es muy importante que pongamos atención porque dice, atiende a mi enseñanza y inclínate a escuchar lo que te digo. Inclínate a escuchar lo que te digo. O sea, realmente deja de estar distraído. Cuando tú llevas a los niños a la iglesia, exige que el comportamiento de los niños sea correcto, que ellos también presten atención, porque un niño que corre para allí, que corre para allá, que mire para aquí, que mire para acá, que está queriendo llorar, que yo no sé qué, ese niño se convierte en el distractor y te está robando tu bendición, y ese niño es tu hijo. Pero el enemigo sabe también a veces utilizar a los niños para distraernos del lenguaje de Dios. Entonces es importante que le prestes atención a eso. Necesitas estar atenta y escuchando, ¿cierto? Debes guardar el silencio, debes ser intencional de querer escuchar, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces, para que eso suceda, trata de hacerlo temprano en la mañana, antes de abrir tu celular, antes de mirar tus mensajes, antes de mirar tu Facebook, tu TikTok, no sé, tu Instagram, lo que quieras.
antes de todo eso, donde tu cabeza todavía está como tranquila, ¿sí? Y entonces así preparas tu mente para recibir el mensaje, ¿sí? Entonces es importante eso. Y que si es posible, al mediodía, antes de tus alimentos, puedas orar un poco, puedas entender un poco, hablar con Dios un poco, porque a Dios le agrada. Acuérdense que ¿quién era Daniel? ¿Sí se acuerdan de Daniel? Daniel era ese hermoso hombre que oraba 3 veces al día, a la mañana, al mediodía y en la tarde. Y si no hubiera sido por esa dependencia de él con Dios, se hubiera quedado asadito en el horno, ¿cierto? O se lo hubieran comido los leones. Entonces, ojo con esto, porque cuando nosotros le prestamos atención a Dios, la verdad Dios nos presta atención a nosotros. Entonces, ojo con esa parte. Segunda, oír la voz de Dios primero. Segundo, leer. Yo tengo que aprender a deleitarme con la palabra de Dios. Acordémonos del pasaje de Marta y María. Sí, y Marta, hoy Señor, mira, o sea, no tienes cuidado de mí, mira, María, no me pone atención, no me ayuda. Y dice, no le voy a quitar la mejor parte de ella quiso deleitarse con la palabra de Dios, ella quiso escuchar. O sea, ¿qué quiso decir? Realmente tenemos que darle el tiempo a Dios para escuchar y deleitarnos con lo que Él nos dice. Es algo importante. María supo escoger lo importante, que era poder escuchar en un momento determinado la palabra de Dios. A veces nos dejamos llevar por tantas cosas, por tantas ocupaciones, que de verdad no nos deleitamos con la palabra de Dios. Y a veces estamos leyendo la palabra de Dios y estamos pensando en muchas cosas. Entonces tú lees y no entiendes. Pues claro, porque estás leyendo, estás pensando en algo diferente, o sea, no concentras tu lectura, tu mente en tu lectura. Igual pasa con la oración. Por eso las oraciones a veces no pasan del techo de tu casa, porque tú estás orando una cosa, bla, 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 y tu cabeza estás pensando por ahí otra cosa. No. En tu lectura, tú debes tener tu mente concentrada para que puedas entender lo que Dios te va a decir. Entonces, por eso es que necesitamos que aprendas a deleitarte. Yo quedo sorprendida. Hay momentos en que yo solamente un solo versículo de lo que voy leyendo y yo, wow, me pone a llorar, me pone a cantar, me da alegría, me pone a alabar al Señor, o sea, me pone a escribir, o sea, porque es un placer. ¿Te acuerdas de un postre que a ti te guste harto, un dulce? Y entonces tú lo pones en tu boca y lo saboreas de tal manera que tú no quieres que ese dulce o ese postre se acabe. Así debe ser la palabra de Dios, que te deleites de tal manera que no quieras que ese momento se termine. Uno tiene que aprender a deleitarse en la palabra. Cuando yo me deleito en la palabra, voy a aprender a crecer, voy a dar fruto, o sea, voy a sacar raíces. Si saco raíces, pues voy a crecer y voy a dar fruto. Si yo no saco raíces, o sea, si yo no me cimiento, ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos lo que les va a ayudar a ellos? Yo me tengo que cimentar, o sea, sacar raíces, estar firme para poder dar el fruto. Vamos a mirar en Romanos 11:16, ¿sí? Romanos 11:16, vamos a acelerar un poquito para que salgamos rápidamente. Romanos 11:16, dice así. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz de un árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. O sea que si tu vida realmente está consagrada a Dios, tus hijos estarán consagrados. Pero consagrarse es realmente querer vivir en santidad. No es simplemente hacer miles de oraciones, pero tu vida no cambie. No. Consagrarse es realmente vivir en santidad.
Mira los ejemplos de los santos. Ellos se consagraban, o sea, realmente vivían en santidad. O sea, si tú haces una consagración de X, Y o Z persona, por favor, aprende a vivir en santidad, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, si tú te consagras, si la raíz del árbol está consagrada a Dios, ¿sí? Si tú eres la raíz y está consagrada a Dios, las ramas también lo están consagradas. O sea, si tú te consagras, tus hijos se van a consagrar. Si tú das el ejemplo viviendo en santidad, tus hijos van a aprender a vivir en santidad. Entonces, por eso es que es importante que tú te acerques a la palabra de Dios, ¿cierto? Es importante eso. Y no te angusties de si la gente mira o no si tú cambias. Mira, que te importe realmente que Dios vea tu cambio. Eso es lo que debe importarte. Porque el mal te va a decir, es que usted no cambia, usted sigue igual, usted tal cosa. Mantente firme, porque el enemigo quiere desestabilizarte, pero Dios está viendo tu cambio. Entonces, fortalécete, saca raíces y te vas a dar cuenta. Y con el tiempo, antes al contrario, ellos van a entrar a venir a por ti, a decirte qué hiciste, porque van a ver el cambio. Mientras más vas haciendo, dele, raíces, más te fortaleces, tú creces más frutos das, más testimonio das, entonces la gente va a decir, uy, sí cambia. Entonces no hay problema, ¿cierto? Listo. Vamos a la tercera, que es el estudiar. ¿Qué es el estudiar? El estudiar es, tú lees aquí un texto bíblico, no te quedes solo con este texto bíblico. Empieza a buscar, empieza a profundizar. Por ejemplo, a veces hay textos que me parecen sencillos, muy sencillos, pero siento el deseo de querer mirar el significado de las palabras, de los nombres, de alguna palabra en especial. Así sean comunes, de verdad, así sean palabras comunes. Pero cuando yo busco más, cuando yo profundizo más, ¿cierto? Entonces es estudiar la palabra, o sea, la puedo entender, la puedo degustar, o sea, como que le saco mayor sentido, mayor significancia. O sea, el Señor quiere que nosotros profundicemos la palabra de Dios y tenemos que estar con esa disposición, ¿cierto? Si yo estoy en ese proceso de buscar, de entender, de saber, de profundizar, pues es lógico que voy a entender más. El problema es cuando yo solamente leo una cosa y ya. Por ejemplo, dice aquí, tal vez dirás, pero si las ramas fueron cortadas para injertarme a mí en el olivo, ahí es un versículo nomás. Y entonces, y yo no entiendo qué es injertarme. Un ejemplo. O solamente, yo sé que es injertarme, pero ¿y por qué no lo puedo buscar en el diccionario? A lo mejor me sorprenda con lo que significa injertarme. ¿Sí me hago entender? Y a lo mejor eso me abre el entendimiento para profundizar en lo que está diciendo la palabra. Entonces, yo tengo que darme la oportunidad. O sea, si tú estás estudiando la palabra, tú debes buscar profundizar en esa palabra. Porque si tú profundizas, vas a entender más. Entonces, si yo me quedo con palabras, y a veces la Biblia viene con unas palabras que ni significado tienen, pues para nosotros, pero si tú lo buscas en la Biblia, en el diccionario, tú te vas a sorprender porque todas las palabras en la Biblia tienen una significancia, tienen un valor especial, ¿sí? Y es necesario que podamos profundizar esto. A veces uno dice, ay, no, vino, pues ya sé, vino es vino, ¿cierto? Y resulta que tú te pones a buscar todo el proceso, cómo se hace el vino, las uvas que son mejor, etcétera. Mira, te vas a dar cuenta del significado del vino. Y entonces cuando eso el Señor te lleva a reflexionarlo con relación a la sangre, wow,
qué cantidad de cosas puedes asimilar de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que cuando tú estudias la palabra, pero estudiarla es profundizar, tú vas a entender más la palabra. Vamos a ver en Proverbios. Proverbios es un libro interesante. Proverbios 2:4 nos dice lo siguiente. Proverbios 2:4. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. ¿Sí me hago entender? Si tú miras el versículo 3 de allí, dice, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Mira, si tú realmente te esfuerzas, yo sé que cuando tú no quieres estudiar, y ojo con esto, porque es necesario que trabajes esas heridas que quedaron de tu infancia. Cuando a ti te da pereza estudiar, tiene que ver con las heridas que tienes de tu niñez frente a tus procesos de formación. Esa es la verdad. Cuando a ti te da pereza estudiar, es porque hay algo encerrado con relación a tus procesos de enseñanza en la academia, o sea, en el colegio, en la escuela, allí donde te tenían que estudiar los profesores, y por eso es que no quieres estudiar. Pero el Señor está pidiendo que tú te esfuerces, que lo busques y todo eso. Entonces, sana esas heridas para que de verdad quieras estudiar. Y lo sé porque cuando yo fui profesora en la escuela de catequesis, definitivamente yo decía, ¿por qué les causa dificultad hacer las tareas? ¿Por qué les causa dificultad responder a preguntas? Y entonces vino el proceso de revisar, porque si yo soy líder, ¿qué está pasando con ellos? O sea, lo que yo de líder soy se le transmite a ellos. Y entonces yo entré a mirar por qué a mí me daría pereza estas cosas. Y yo, wow, mira todas las cuestiones, porque en la niñez a mí no me gustaba hacer tareas, no me gustaba escribir, no me gustaba Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sanar ese proceso, sanar la experiencia desagradable con mi mamá, con mi papá, sanar la experiencia desagradable con profesores, en fin, lo que se haya dado para que yo realmente retome mi deseo de formación. El Señor quiere que yo estudie, que yo me capacite, que no sea ignorante y sí que menos que sea ignorante de la palabra, que yo me deleite mirando la palabra de Dios, pero tiene que ver con ese proceso que vivenciaste en la infancia. Vamos al cuarto paso, que sería el de memorizar. Ay, no, es que yo no soy capaz de memorizar, yo no tal cosa. Mira, ¿sabes por qué tú no memorizas? No memorizas por algo muy sencillo, porque tienes tu cabeza tan llena de recuerdos negativos y de cosas negativas que no tienes ya espacio en tu CPU para guardar más cosas, y sí que menos positivas. Al mal no le interesa que recuerde lo bueno. Entonces, por eso hace que tú, ay, es que mi pareja me hizo, no me hizo, me miró, no me miró, y es que me pasó en la infancia, y es que no me pasó, y es que esto y aquello y todo lo demás. Y yo lo sé porque yo lo viví. En la medida en que sané, porque yo decía, uy, mi esposo, ¿cómo recuerda la palabra? Y qué memoria tan brava. Yo me di cuenta que al sanar mis heridas, pues ya no tenía que estar recordando todo eso. Y como no tenía que estar recordando, ahí sí, empecé, cuando yo estaba estudiando la palabra, ya me empezó a quedar la palabra y se me quedó la palabra. Entonces, sana tus heridas, mujer de Dios, para que te acuerdes la palabra de Dios, para que puedas deleitarte, para que puedas memorizarla. Necesitamos memorizar la palabra de Dios para que nosotros podamos batallar contra el enemigo. Lo mostró claramente nuestro Señor Jesucristo cuando al salir del desierto, Satanás lo tentó, y la forma como lo batalló fue con la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, si yo aprendo a memorizar la palabra, tendré herramientas para batallar momentos difíciles, para buscar el consuelo, para buscar la fortaleza, en fin, hasta para sanación. Si yo
recuerdo la palabra de Dios. Entonces es importante que aprendamos a memorizar la palabra. Y por último, quinto punto sería el meditar. Cuando yo medito, ¿cierto?, la palabra, cuando yo estoy reflexionando sobre lo que la palabra me dice, la palabra me lleva a renovar mi forma de pensar. O sea, si yo no la medito, sigo pensando, ay, no, es que él nunca va a cambiar, es que siempre va a ser así. Y entonces no estoy meditando que te atarás por lo dicho de tu boca. Y, ay, Dios mío santo, sí, yo tengo que cambiar mi manera de hablar. Yo tengo que decir cosas buenas independientemente. Señor, perdóname porque yo sí ato mucho a las personas. Si tú reflexionas, si tú analizas, si tú estás meditando la palabra de Dios te va a llevar a cambiar esa manera de pensar. Romanos 12:2 lo dice con claridad. Ya no te acomodes a las cosas del tiempo presente. Al contrario, cambia tu manera de pensar. Mire cómo lo dice. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. O sea, si tú no cambias tu forma de estar pensando la vida, tu vida no está cambiando. O sea, si todavía sigues diciendo, es que mi marido es un borracho, mi marido es un irresponsable, mi marido no va a dejar de ser eso, pregunta, ¿en cuál momento tú vas a cambiar? ¿Cómo va a cambiar tu vida? Estás en lo mismo. ¿Para qué si siempre será lo mismo? A ver, estás diciendo lo mismo. Entonces, en la medida en que tú meditas la palabra, la reflexionas, la analizas, tú vas a cambiar tu manera de pensar, porque la palabra no vuelve vacía, siempre va para lo que fue dicho. Y el Señor sabe por qué te dice una palabra. Si el Señor te habla una palabra es porque el Señor necesita transformar algo de tu vida. No es, ay, no, ay, tan bonita la palabra, no, sí, muy chévere. Eso le cae muy bien a fulanito de tal o sutanita de tal. No, esa palabra era para ti. ¿Qué querría decirme mi Señor con esta palabra? ¿Qué quiere que yo cambie? Y si yo me dispongo, te aseguro que tú vas a cambiar tu manera de pensar. Entonces, vamos a oír a Dios, vamos a deleitarnos leyendo la palabra de Dios. Vamos a profundizar estudiando, ¿sí?, las palabras. Debo proponerme metas para estudiar la palabra. Debo memorizar la Biblia porque esa es mi espada. La espada en la armadura de Dios representa la espada del espíritu de la palabra, y aprender a meditar para romper moldes, para dejar de pensar siempre como toda la vida he pensado y empezar a pensar de manera diferente. Padre eterno, gracias te damos, Señor misericordioso, por tus enseñanzas. Sabemos que muchas veces nosotros sacamos disculpas, excusas, para no comprometernos realmente para el estudio de la palabra. Eso quiere decir, Padre Santo, que tú no eres el primero en nuestra vida, que tú no eres el primero en mi vida. Perdóname, Padre. Perdóname porque cuando yo no tengo tiempo para estar en tu presencia y estudiar la palabra, oír la palabra, leerla, meditarla, memorizarla, Señor. Cuando yo no tengo tiempo para eso, Señor, quiere decir que tú no eres importante para mí y que yo no tengo temor de Dios. O sea, no, pues si no eres importante para mí, tú no eres lo primero en mi vida, Señor. Y si no eres lo primero en mi vida, pues no te voy a respetar. No te voy a tener esa admiración. O sea, si yo te admirara, te dedicaría tiempo, Señor. Pero si no te dedico tiempo, Señor, significa que no te admiro. Digo amarte, pero amar es realmente, sentirme embelesado con tu presencia, de gustarme estar en tu presencia, Señor. Querer escucharte, no que tú me escuches a mí. Porque si solamente quiero escucharme a mí diciéndote todo lo que necesito, yo creo que
El temor es hacia mí, no hacia ti, Señor. El amor es hacia mí, Señor. La entrega es hacia mí. El deleite es por mí, Señor. Perdóname, Padre. Cuán equivocada estoy, Padre. Cuán equivocada estoy. Por eso no veo resultados en mi casa. Por eso veo que mi hogar se está derrumbando y no veo cómo salir de todas estas cantidad de situaciones, Señor. Por eso mi casa no está cimentada sobre la roca, Padre. Porque me escucho a mí. Dios, me escucho a mí hablando de todo lo que necesito. Me escucho a mí, Padre. Mas no te escucho a ti, Padre. Perdóname. Perdóname, eterno Dios y Rey. Perdóname porque no eres lo primero. Perdóname porque no te valoro. Perdóname porque no tengo temor de Dios. Perdóname porque sigo creyendo que yo soy el conocimiento. Yo tengo el conocimiento y el control. ¿Sabes, Dios? Creo que yo soy la diosa. Por eso no te tengo en primer lugar. Perdóname, Padre. Padre, por favor, hable entendimiento. Padre, por favor, mueve los corazones. Padre Celestial, derrama de tu bendición, Señor, sobre cada persona que escucha este video, Señor. Para que ellos anhelen realmente, deseen enamorarse de ti, estar en tu presencia, deleitarse con tu palabra, quieran oírte, quieran escucharte, quieran leerte, Señor, quieran meditar lo que tú les dices, quieran profundizar lo que tú les dices, Señor, quieran memorizar cada cosa que tú dices, Señor, para que sus vidas sean transformadas, para que sus vidas sean cimentadas sobre algo firme como la roca que es nuestro Señor. Dios, abre el entendimiento, Señor, para que comprendamos que solo es a través de ti, Dios, que tenemos el camino que nos lleva a la salvación, Señor. Porque son tus palabras las que nos hacen esquivar las trampas que el enemigo nos pone. Son tus palabras las que nos ayudan a edificar nuestro hogar, Señor, a edificar nuestro matrimonio, a edificar a nuestros hijos, Señor, a nuestra descendencia. Son solo tus palabras, Señor, los que nos hacen realmente vivir. Porque el resto es la angustia, la tristeza, la desesperación, la ansiedad, los problemas, los conflictos, las escaseces, las enfermedades, Señor. Todo eso viene por falta de tu palabra, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos por tener el entendimiento cerrado y no esforzarnos, Dios Padre eterno, por estar en tu presencia y deleitarnos de tu compañía, Señor. Perdónanos, Padre Dios, extiende tu mano, Señor, derrama de tu bendición, Señor, para que nuestros pensamientos sean abiertos, Señor, para que el entendimiento sea abierto, Señor, y que toda tiniebla que el enemigo puso en nosotros sea quitada, y así podamos entender tu mensaje, Señor, tu mensaje, Dios. Padre, gracias por el amor que nos tiene, Dios. Enséñanos a amarte porque no te amamos. Enséñanos a amarte como tú nos amas, Señor. Que dejemos de mirarnos a nosotros y lo que nosotros somos capaces de hacer, Señor, para mirarte a ti, lo que tú sí haces en nuestras vidas, Dios. Enséñanos, Señor, a buscarte cada momento, cada mañana, Señor, aunque sea cada mañana, buscarte a ti, Padre Santo, para oírte, para leerte, para profundizar en ti, para memorizarte, para meditarte, Señor, y así cambiar, Dios. Enséñanos, Padre Santo, a estar en tu presencia y gozarnos de ti, Señor. Padre Santo, que en nosotros haya temor de Dios en nuestros corazones. Que haya temor de Dios, que tú seas el primero en nuestras vidas. Que de verdad volvamos al primer amor, Padre. Que volvamos al primer amor.
al amor a ti, Padre Santo, para poder edificar nuestras casas y entregarte una generación que te alabe, una descendencia que te adore y que te sirva, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, porque estamos sin rumbo, Padre Santo. Pero abre nuestros oídos, Señor, abre nuestros oídos, para que tu palabra sea clara, nuestra vida y nuestro entendimiento. Por fin, Señor, entienda que solo es a través de ti, Señor Jesús, que vamos al camino del Padre. Gracias, Padre Santo. Gracias por permitirnos este privilegio de estar en ti, en tu presencia. El privilegio de escuchar tu palabra. Por habernos escogido, Dios. Te alabamos, Padre Santo. Te alabamos, Padre Santo, y te bendecimos. Quédate en nuestro corazón, eterno Dios, y en nuestro pensamiento, Señor. Que de verdad aprendamos a cimentar nuestra vida y nuestro hogar sobre la roca, para que no seamos unas tontas y perdamos todo lo que tú nos has dado. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendito y alabado por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Lo que hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, si te gustó este tema, este video, no dejes de darle like, no dejes de compartirlo. Mira que también adjuntamos otros videos que pueden edificar también, seguir edificando tu vida. Suscríbete a nuestro canal para que así puedas seguir recibiendo más material que te pueda seguir dando más enseñanzas de lo que Dios quiere hacer contigo. No solamente eso, te invito a que mires algún material que tenemos ahí en Amazon, un libro que el Señor nos permitió escribir con mi esposo sobre Mujer, batalla por tu familia, el desafío del amor, para que también lo puedas aprovechar. Y fuera de eso, si consideras que podamos ayudarte en alguna situación que no has podido trabajar, con mucho gusto estamos a tu disposición. Para eso cuentas allí con nuestro número telefónico. Entonces nos puedes mandar un mensaje por WhatsApp, o si no, puedes visitar nuestra página web skhdelamisericordia.org, donde puedes encontrar toda nuestra información y la forma como nos puedes contactar. Bueno, te agradecemos mucho por cualquier donación y tu generosidad para con nuestro ministerio. Dios te bendiga.